Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, qué gusto saludarlos. Este 5 de junio se llevaron a cabo las elecciones estatales en 6 estados de la República Mexicana. Según resultados preliminares difundidos por el propio Instituto Nacional Electoral, Morena se habría llevado 4 gubernaturas: Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca, mientras que la oposición se quedó con 2, Aguascalientes y Durango. La mira estaba puesta en un tema de seguridad nacional, donde incluso se habló de una participación del crimen organizado en estos comicios. Bueno, toda verdadera democracia exige una buena participación ciudadana y certidumbre, por supuesto, en los procesos. Hablemos, pues, de esta jornada y sus resultados. Me acompaña y me da mucho gusto Javier Tejado, periodista y analista. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Gaby, Francisco. Buenas noches a ambos. Qué gusto saludarte. Paco Abundis, director de Parametría, aquí también en estudio. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Un gusto, Javier. Un gusto estar contigo. Gracias. Javier, ¿qué sabor de boca te deja en balance esta jornada electoral? Los puntos más destacados desde tu análisis. Pues mira, yo pienso que si ves el mapa de las gubernaturas del 2018 y lo contrastas con el que ahora vamos a tener, pues sí ha sido un avance impresionante de los estados que se han tenido de color guinda, del color de Morena. Creo que ha sido una maquinaria electoral muy buena, más empujada por el propio presidente de la República que por sus candidatos a gobernadores. Este es el primer punto. Y la oposición, pues, defendiendo algunas entidades con dificultades. La oposición sí es numéricamente importante. Sin embargo, no logra tener como una identidad propia y no logra tener un candidato común que logre empujar esa agenda de oposición. Incluso entidades como Quintana Roo, pues no fueron coaligados completamente, ¿no? Entonces yo te diría que mientras Morena tiene un claro líder, una clara ideología, y es quien impulsa los logros y los resultados electorales, la coalición está unida, pero no está unida del todo, y le falta una narrativa propia. Creo que es una victoria buena para el gobierno federal, buena para Morena. Creo que, sin embargo, con esas 2 gubernaturas que gana la oposición, se mantienen en la pelea rumbo al 2023 y rumbo al 2024. Ya hablaba de que estaban echándose un tiro y así sería en 2024. ¿Cuáles son tus puntos, Paco, sobre la mesa? Mira, coincido bastante con lo que dice Javier, salvo un par de puntos. Más allá de los niveles de aprobación del presidente, que son particularmente altos, ¿no? Y todavía hay un debate ahí del nivel de aprobación y si depende cómo se mide o no, que es nuestro tema, la medición de opinión pública. Debemos de tomar en cuenta que el año pasado en la elección federal a Morena no le fue particularmente bien, es decir, de hecho en todas las mediciones lo sobreestimamos. Digamos, puede estar 34% de preferencia bruta, 35% en efectiva, pero en realidad todas las mediciones lo ponían en 42%, hubo una medición del país que incluso lo puso en 44%, 45%, es decir, niveles de sobreestimación de 10%, y sin embargo las gubernaturas las subestimamos. En las gubernaturas de 15 que había, yo creo que difícilmente alguien pudo haber estimado que iban a ser 11 para Morena. Eso pasó el año pasado, la misma proporción que tenemos ahora, 4 de 6. Yo creo que debemos de tomar o debemos ser un poquito más, yo creo, analíticos del tipo de proceso electoral que está haciendo Morena en lo local. Está eligiendo el mejor candidato y eso yo creo que va más allá del presidente, va más allá del partido, porque la selección de candidatos que ha hecho, si no óptima, ha sido de lo más eficiente. Entonces, son las 2 vertientes de la explicación. ¿Esto se debe al presidente y a Morena o esto se debe a un proceso de selección de candidatos que fue ordenado, que permitió sacar una candidatura y que al final ha mostrado resultados ya desde el año pasado? Este año, te doy 2 datos, tienes la mayor diferencia entre primera y segunda fuerza electoral, Quintana Roo, 40 puntos de diferencia, y la elección de Morena más votada de estas 21, de las 15 del año pasado y estas 6, que es Hidalgo, 61%.
Julio Menchaca. Estos dos datos te dan una idea de, digamos, en esta elección de este año por lo menos, comparada con la anterior, Morena no solamente se defendió y logró lo mismo, sino que amplió las diferencias. Habría que analizar, yo creo, los casos de Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, donde parece que avanzó la alianza, va por México, si estos méritos se deben a la alianza o se deben a temas locales. Pues sí, ya lo decía Javier. A ver, Javier, ¿cómo lees este tema de la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD? Porque, bueno, ya he escuchado lo que decía Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, que están a un paso muy firme rumbo a 2024. Sin embargo, pues este paso firme no se ve tan contundente. ¿Qué opinas? Yo coincido contigo. Obviamente los políticos siempre te tratan de vender pues todo. En este caso, pues la oposición trata de vender sus logros como si hubieran hecho mucho, pero también tuvieron derrotas importantes. Yo creo que perder 4 gubernaturas no es una cosa menor. Creo que, digamos, siempre competir contra Morena, contra el presidente, contra el aparato gubernamental, contra la comunicación política que vienen haciendo los de Morena, que viene violentando consistentemente la norma electoral, es complicado. Pero sí, sin embargo, creo que no es algo que los deja en la pelea a la oposición, pero digamos, de un resultado del 1 al 10, te diría que están como en un 6, ¿no? O sea, pasaron de panzazo. Sí creo que la oposición, PRI, PAN, PRD, tienen que claramente definir más su agenda en común, tienen que definir si van a ir juntos en las elecciones del año entrante. También una gran interrogante es MC. ¿Qué va a hacer MC? MC, la verdad, quedó muy distante en estas elecciones. Aquí la pregunta es, ¿MC puede ir rumbo al 2024 por sí mismo o me le conviene más aliarse con el resto PRI, PAN, PRD? Y aquí tienen que ser cuentas si el PRI le suma o le resta, en fin, en esta coalición a todos. Creo que son momentos sobre todo para la oposición de reflexionar qué hacer, qué dar resultados y qué no, porque el año entrante vienen 2 elecciones tremendas. Coahuila y el Estado de México, ambos hasta ahora bastiones del PRI, ambos estados muy importantes, y después pues viene la aduana de 2024, ¿no? Que va a ser una gran pelea. Numéricamente te diría, el PRI tiene a nivel nacional 17 puntos, el PAN 18, el PRD 3, 4 puntos, o sea, tienen en la coalición PRI, PAN, PRD tiene cerca de 39 puntos. Es algo que lo hace competitivo con Morena, sí, no ganador, pero sí competitivo. MC tendrá unos 6, 7 puntos. O sea, habrá que ver qué deciden hacer rumbo al 2023, sobre todo rumbo al 2024, pero lo más importante, ¿qué va a cohesionar a la oposición? A Morena la cohesiona el presidente, sus procesos de elección de candidatos son a menudo impugnados entre ellos, los métodos de selección de candidatos por encuestas no son transparentes, pero obviamente pues el poder presidencial los mantiene cohesionados. Eso no lo tiene la oposición, entonces habrá que ver con todas sus dificultades, con todas sus narrativas distintas, con todos sus intereses locales, sobre todo viendo el 2024, hay que ver si logra haber un candidato que logre cementar y cuál va a ser el procedimiento de selección de este. Yo creo que también mientras más se tarde la oposición en tener un candidato único, va a ser mucho más complicado que sean competitivos. Habrá que ver cómo lo definen, y al día de hoy la oposición no tiene ni siquiera una ruta clara para cómo seleccionar un candidato común entre todos ellos. Los números, mi querido Paco, porque tú ahí eres bueno para ese tema, a eso te dedicas, los números de la oposición, los números de quien podría ser un candidato, pues, y también los de lo que decía Javier, Movimiento Ciudadano, porque decían que iban a ir solos en 2024, pero ¿les alcanzará después de lo que acabamos de ver este fin de semana? Han tenido fenómenos muy interesantes, no es un tema menor que estén gobernando Jalisco y Nuevo León, ¿no? En la última elección yo creo que su gran logro, su gran bandera fue el caso de Nuevo León. Campeche estuvieron muy cerca, estuvieron a 2 puntos, 4 puntos de la hoy gobernadora Laida Sansores. Sin duda tiene un gran potencial.
Yo creo que el problema de MC, y digo, empiezo por no es el menor de los temas, pero digamos en términos de fuerza política es un aliado fundamental, o lo será para el 24, pero yo creo que el problema de MC es que no queda claro su perfil de elector. En algunos estados es un perfil muy panista, de hecho eso es lo que pasó en Nuevo León, o sea, se acaba llevando Nuevo León porque se llevó a todo el PAN, o lo que era el PAN en Nuevo León, o un poco lo mismo pasó en Campeche. Pero si lo ves en otros estados del país, su perfil no está tan claro, digamos, su llamado es para un votante de clase media, ciertamente, que sería una especie nuevamente de PAN renovado, pero no en todos los estados funciona de la misma manera. No hay un perfil de votante Movimiento Ciudadano Nacional, y a mí me parece eso, en términos estratégicos, una dificultad. Eso por un lado. Y ciertamente, como dice Javier, es una especie de carta suelta, ¿no? No sabemos cómo va a jugar sobre todo para el 24, ¿no? O sea, yo creo que el 23, el Estado de México es la prioridad de todos, ¿no? Estás hablando de más del 10% del electorado del país, estás hablando de la cantidad de recursos y niveles de atención que concentra el Estado de México, que después de esta ciudad es el estado más mediático. Ese es un tema en sí mismo. Ahora, coincido con Javier en que, pues sí, el PAN puede tener 18, el PRI 17%, pero la verdad es que ahí sí 2 más 2 no dan 4, siento ponerlo así. Y digo, te lo doy en datos simplemente es una tabla cruzada. 30% de los panistas nunca votarían por el PRI. Es decir, 1 de cada 3 panistas, 30 y un poco más por ciento, 1 de cada 3 panistas nunca votaría por el PRI, 1 de 4 priistas nunca votaría por el PAN. Depende dónde apliques esa alianza, pero esa alianza no es fácil de transitar para el electorado porque tenemos una vida pública, una vida política y que si no, pues creo que se lo puede preguntar la audiencia. Crecimos en un conflicto permanente PRI-PAN, ¿no? Los adultos mayores de este país, ¿no? Que es difícil ahora verlos en alianza, ¿no? En muchos lugares, sobre todo en el norte del país. Pues sí, pero ya sabes que se alían cuando más les conviene y en las peores de las circunstancias. Javier Tejado y Paco Agüez, permítanme hacer una pausa y regresamos para seguir haciendo un balance desde su análisis pues, de esta jornada electoral. No tardamos, ya volvemos. ¿Cuál es el balance de la jornada electoral de este fin de semana? Javier Tejado, te pregunto, se dice que el ganador de este fin de semana es el Partido Verde Ecologista de México, porque con un voto efectivo de tan solo el 5,4% del electorado, luego de esta elección gobernará solo en coalición el 41% de los estados. ¿Qué te dice esto? Bueno, más bien yo creo que el ganador del Verde es Quintana Roo. Mara Lezama es una candidata muy afín a ellos. Yo creo que el resto, pues básicamente iba a ir en coalición y no tendrá una gran injerencia en las otras gubernaturas que sean. Es parte de una coalición donde sí creo que tendrá un gran peso. Será Quintana Roo, donde se ha movido el presidente del Verde, Jorge Emilio Martínez, y donde es un bastión de ellos a nivel regional y a nivel estatal. Antes era Chiapas y otros ya han cambiado Chiapas por Quintana Roo. Creo que ese es uno de sus bastiones centrales. Yo la duda, Gaby, que si me permites pongo sobre la mesa es la norma electoral. El día de ayer el PAN y el PRI acusaron que eran elecciones de Estado, que estaba incluido la norma electoral, y creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener en las siguientes semanas, sobre todo como a septiembre, que se va a discutir una nueva reforma electoral. Sí creo, y déjenme empezar a decir por ello, la norma electoral que tenemos, que se dio en 2007, es una ley electoral bastante absurda, bastante censora, restringe la libertad de expresión, restringe lo que puede hacer como partido, como candidato, como gobierno, como medio de comunicación, pero lo que tenemos ahora es
un gobierno federal y gobiernos estatales de Morena que se les ha venido acusando y el Tribunal Electoral los ha sancionado de violar la norma electoral en dos vertientes. Uno, en el incumplimiento de la comunicación política y dos, en el uso de recursos públicos en campañas electorales, también en la vertiente de medios de comunicación y de uso de transportes públicos federales. Mi pregunta es, ¿vamos a llegar a las elecciones del 2024 con la misma norma electoral? ¿Y qué tan legítimas son las elecciones si una parte de ellas no cumple con la norma? Entonces, yo te diría que es una de las grandes preocupaciones que hay. Mañana miércoles, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, se va a analizar las quejas contra dichos gobernadores que hicieron proselitismo, que publicaron desplegados, una vez más violando la comunicación política. Yo te diría que es el gran tema. O sea, una cosa es que vayas y votes y mayoritariamente la gente pueda votar en paz y a salvo, y la otra gran discusión son las reglas de la contienda electoral. ¿Están las reglas parejas o no? Yo tengo la impresión que las reglas no están parejas, pero también que tenemos una norma electoral que es bastante absurda y que cumplirla por los servidores públicos de todos los niveles es básicamente ponerse un bozal y silenciarse. Yo creo que lo más sano sería antes de la elección del 24, y hay que hacerlo con oportunidad por las restricciones legales que hay que cambiar normas electorales tiempo atrás de una elección. Creo que debemos de cambiar el modelo electoral, un modelo mucho más flexible, mucho más de debate. La norma que nos dimos en el 2007 apenas estaban arrancando las redes sociales, o sea, una norma totalmente distinta a la que tenemos a como es hoy en día la comunicación política en términos de medios y de comunicación política de candidatos y actores públicos. Así que veo muy difícil que podamos seguir con norma electoral como la que tenemos, si no es en ciertos ajustes, porque es una norma que básicamente no permite una sana competencia y un sano debate, y siempre acusaciones de que uno hizo o dejó de hacer. Es el tema sobre la mesa y sin lugar a dudas, Paco, yo creo que tú tienes mucho que decir también al respecto, porque se dice que no se puede llegar hacia el 2024, pero hay quienes dicen que no puedes cambiarla antes de una elección presidencial. A ver, ¿qué opinas? Yo creo que es una discusión complicada. Yo creo que hay un argumento, hay una razón para que la oposición esté hablando de una elección de Estado. Y nos mete en una discusión que a mí me parece que no hemos tenido del todo, Gaby, o no de manera pertinente. En un lugar como Estados Unidos, buena parte de lo que hizo esta vez Morena sería perfectamente legal. Lo que pasa es que no es nuestra norma, ¿no? Es decir, nuevamente, distinguiendo este tema de lo legal y lo legítimo, ¿no? Es decir, bajo nuestra propia ley, hacer actividades proselitistas cuando eres un funcionario público y digamos, estamos en la barrera o en la línea de utilizar recursos, ¿no?, públicos para hacer proselitismo o campañas, creo que prácticamente en cualquier democracia está muy limitado. Pero el hecho de que usar esa posición en algún sentido para buscar la reelección o apoyar tu partido, lo podrían hacer los conservadores, los laboristas, los demócratas, los republicanos en la Gran Bretaña y en Estados Unidos. Pero no es la regla que nos dimos. La regla que nos dimos, precisamente por la historia electoral que tenemos, es una regla muy pura, muy neutral. Y yo creo que no estaría mal entrar en una discusión de fondo, porque finalmente, digo, y si lo vemos en perspectiva, pues eventualmente Morena crecerá, llegará a su, digamos, a tener no sé cuántas posiciones y cuánto ocupe del gobierno federal o de los estados, pero Morena también pasará. O sea, Morena también eventualmente se irá. Y entonces, ¿con qué regla nos vamos a quedar? Porque buena parte de las reglas que solemos tener en este país son como ad hoc en función de nuestra coyuntura y circunstancia, y supongo que no está mal. Pero buena parte de lo que se legisló fue en función de una circunstancia y de, en su momento, las mayorías priistas que se querían limitar, en su momento un panismo que quería balancear poder. Ahorita tenemos todo lo que refleja la propuesta de reforma política es una reforma ad hoc al poder que hoy tiene este partido. Sí. Pero
Gaby, también pasará. Claro, ¿no? sí, Entonces, si nos quedamos con esa regulación, o sea, de veras es la regulación que queremos para no sé cuántos años después, porque es lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, es insostenible, sin lugar a dudas. Javier, yo te preguntaría ya, acercándonos un poco hacia el final de este programa, se habla mucho y se discutió mucho del guardián de la democracia. ¿Quién era, quién debería de ser, quién jugaba este papel? Para ti, ¿quién es, quién fue en esta jornada electoral y quién debería de ser? Una pregunta, pues, difícil de responder, pero yo pienso que debemos ser todos. O sea, el modelo electoral es un modelo el mexicano donde está construido por los ciudadanos, que vamos a las casillas a votar, pero también que vamos a las casillas como representantes de casillas, como escrutadores, como secretarios, a contar los votos. O sea, el modelo electoral en México lo hacemos los ciudadanos. Sí hay cierta coordinación del INE, y sí hay ciertas reglas para los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero la verdad es un modelo electoral bastante, digamos, pulverizado, que lo hacemos todos. Yo creo que fue un buen proceso electoral, creo que los guardianes de la democracia debemos seguir siendo todos los mexicanos, todos. Creo que nadie se puede colgar esa medalla para sí mismo. Creo que el presidente obviamente no va a reconocer que fue el INE tuvo una buena labor, que el sector de los estados tuvo una buena labor, porque es parte de la narrativa que él trae, pero creo que el INE es una buena labor, sobre todo porque los ciudadanos confían en el INE y aceptan ir a formar parte de las decenas de miles de casillas que se instalan y pasan todo su domingo auxiliando a que los votos se lleven, contando los votos y llevando las urnas a los centros de acopio. Entonces creo que la verdad es un modelo bueno. Desde luego pueden tener muchas mejoras. El modelo de comunicación que decíamos, dejará las reglas, lo que cuestan las elecciones en México, el voto electrónico, podemos mejorar mucho. Pero sí creo que la verdad, una vez más, quienes hacen una buena elección somos los ciudadanos de México, más allá de cualquier instituto o de cualquier político. ¿Coincides, Paco? Perfecto. Sí, uno de los grandes ganadores de este proceso, no solamente sino del anterior, del 21, incluso del 18, sigue siendo la autoridad electoral, el árbitro. Y yo me iría más allá de la parte de la capacidad que tiene para organizar elecciones, la capacidad para convocar, ¿no? En elecciones federales como el año pasado, convocar casi 1 millón de ciudadanos, Gaby. 1 millón de ciudadanos que van de manera voluntaria a ser funcionarios de casilla, representantes de partido, pues no sé, ya lo quisiera Suiza, ¿no? Varios sistemas electorales quisieran este esquema, este diseño. Ciertamente, además, es una institución que basa su reputación no solamente en esta capacidad para hacer elecciones, sino lo que tenemos todos en la cartera o en la bolsa es una credencial que a falta de carta de identidad, pues es lo que te permite entrar a bancos, edificios, se llama tu INE, ¿no? Que es tu credencial que te permite ser un ciudadano funcional, ¿no? Eso te lo da esta institución, además de manera muy amable, con muy te pediría o convocaría a la audiencia que se pregunte cómo lo trataron la última vez que fue a cambiar su credencial de elector. Es un servicio impecable, ¿no? Que esa es una relación muy personal con el INE. Además de eso, te daré una capacidad que me parece que está subvaluada y ayer quedó clarísima, su capacidad para generar información el día de la elección. O sea, es una tranquilidad. O sea, tú no solamente tienes conteos rápidos que salen a las horas y que te ponen un intervalo de confianza entre qué va a pasar entre este candidato y este candidato, sino que simultáneamente están ya con el conteo rápido. Y entonces ya no sabes cuál le gana a cuál. Pero más allá de lo que diga el candidato X, el candidato Y, el líder de partido 1, el líder de partido 2, tienes una certidumbre en la institución que para la elección en seco, la noche de elección, y te dicen, no, mira, a ver, el ganador más probable es con este margen de error y en este intervalo, de este lado tienes pero no nos damos cuenta, pero lo que pasó anoche con líderes de partido diciendo, es que yo tengo no sé de cuántas, y otro candidato diciendo, no, viene la autoridad y dice, no, mira, ahí te viene toda la información, primero conteos rápidos, luego viene ya el PREP,
y se acabó la noche. Claro. Bueno, además con diferencias de 30 puntos, ¿no? Pues a quién va a discutir. Y bueno, ya ahí sí le echo una flor a mi gremio, además con encuestas que te dicen prácticamente lo que va a pasar. Esta fue una elección, siento ponerla así, salvo un par de estados aburrida, porque sabíamos que iba a pasar, ¿no? Era totalmente predecible, ¿no? Pero salvo Tamaulipas y Durango, no hubo sorpresas, se pasó lo que se esperaba. Pero la contribución de la autoridad electoral, más allá de las elecciones, convocatoria, credencial, esta capacidad para generar información oportuna que nos da una certeza de lo que está pasando esa noche, la estamos subestimando, ¿eh? Pero ayer el PREP de Aguascalientes empezó a las 7 de la noche, el resto de los preps a las 8, a las 9 ya tenemos a Lorenzo Córdoba, se acabó la elección, ¿eh? A las 10 de la noche ya se había acabado la elección. Y creo que son, pues ahí esos puntos de los que vale poner sobre la mesa, que también destacaba Javier, porque no todo es malo, hay cosas perfectibles como en cualquier democracia, y de hecho de eso se trata, de hablar y de discutir para que no solamente el árbitro, sino todos los jugadores salgan victoriosos de una contienda como esta. Javier Tejado, periodista y analista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gaby. Gracias, Paco. Gracias, auditorio. Muy buenas noches. Gracias y gracias a mi querido Paco Abundis, director de Parametría, como siempre, por también estar en esta mesa. Muchas gracias, Paco. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Javier. Gracias. Nosotros nos despedimos. Soy Gaby Tlaseca. Gracias por su atención. Sin duda se quedan muchísimas cosas sobre la mesa, pero ya estaremos hablando de ellas punto por punto. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.